No, no bien. Ahí ven por otro. ¿No es cierto? Recuerden que aquí hay dos aspectos claves a considerar. Entonces, lo que quiero que enfatizarles más, ¿no es cierto? Que todo esto que hemos mencionado, que por ejemplo que la resistencia en la que regulamos y todo el flujo, de alguna manera está intencionada para optimizar el intercambio gaseoso y de nutrientes metabolitos a nivel capilar, ¿cierto? Y por lo tanto ahí los dos aspectos importantes a recordar es que nos interesa que haya en territorio capilar un gran flujo, es decir, que haya un gran volumen moviéndose, pero que además ese volumen se vaya moviendo a una velocidad que sea permisiva para que haya tiempo para el intercambio, ¿ok? Que es lo que de alguna manera, se los voy a mostrar otro esquema para tratar de visualizarlo mejor, se está indicando acá. Estamos viendo la variable de la presión, que vamos a ver que, ¿no es cierto?, en las grandes arterias expulsantes es muy evidente el efecto, ¿no es cierto?, la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, pero indefectiblemente la presión va cayendo, es la fuerza impulsora. Ya la gradiente de presión completamente homologable a una gradiente de concentración en difusión simple. Entonces va a ser la variable que determina que termodinámicamente, es decir, que el sistema de manera espontánea mueva la sangre desde el corazón hacia los capilares y desde los capilares hacia el corazón. ¿Ok? Y la velocidad de flujo, ¿ok?, la velocidad con que se mueve este volumen, también es inversamente proporcional al área, ¿ok? Por lo tanto se da el escenario óptimo de tener un gran flujo a una velocidad más baja, ¿ok? Y en lo que quedamos en la mañana, recuerden que es este aspecto que complica un poco porque uno se enreda cuando hablamos de las arterias de gran calibre, ¿no es cierto? Uno dice que estas arterias son conductoras, que no ofrecen resistencia, ¿ya? En contraposición, que las arteriolas previas a los capilares son las conocidas como arteriolas de resistencia, ¿ya? Pero ¿por qué es eso? Porque en la lógica, imaginémonos que en la bifurcación del sistema, ¿no es cierto?, lo que nos interesa, qué sé yo, esto es territorio encefálico, a nivel de la subclavia, aquí estamos al riñón o coronaria. Aquí nos interesa tener una regulación local, por ejemplo. ¿Se fijan? Sin afectar la regulación, qué sé yo, encefálica, un pequeño cambio en el radio en estas arteriolas realmente genera un gran cambio en la resistencia. Entonces, localmente sí es, y por algo se dice, sí es correcto decir que aquí hay, ¿no es cierto?, un pequeño cambio, como lo hemos visto en renal, en el diámetro de la arteriola aferente, realmente va a afectar la función renal porque hay menor filtración, menor descarga de renina, bla, 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 ¿ok? Pero lo que no hay que perder de perspectiva a nivel sistémico, eso es lo que yo quería que posicionar que quedara claro, porque ahí es donde a veces se confunden, que cuando vemos el área total del sistema circulatorio, desde la aorta hacia el lecho vascular, la suma de todos estos diámetros es mucho mayor que la de la aorta. Entonces, a nivel sistémico, efectivamente la resistencia va cayendo, ¿ya? Entonces, y por tanto, a medida que el área va aumentando, la resistencia va cayendo y por lo tanto va cayendo la velocidad. Es lo mismo que estamos diciendo. Entonces, el énfasis es no confundirse, ¿no es cierto?, cuando uno habla de una pequeña arteriola, que es cuando estemos hablando de circulación hepática, circulación renal, encefálica, coronaria, ahí la lógica de regular aquí, ¿no es cierto?, implica que esa arteriola es una arteriola de resistencia. Pero evidentemente si hay una vasoconstricción de la arteriola renal, el flujo va a aumentar en las otras ramas. Lo que yo les decía, si comemos y aumenta la vasodilatación esplácnica, visceral, intestinal, aumenta la sangre por acá y disminuye el resto de los territorios, particularmente el encefálico, uno queda medio dormido, etc. ¿Sí? Pero el hecho concreto entonces es que
en el territorio capilar la resistencia realmente se desploma. El área, esta área seccional es muchísimo mayor y por lo tanto espontáneamente, ¿no es cierto?, el flujo va a tender hacia allá. Y como además está la fuerza impulsora, que es la diferencia de presión, si el proceso es espontáneo y tiene fuerza impulsora, va a ocurrir sí o sí. ¿Ok? Miren, esto es un poco de números. Por mucho tiempo, hasta los años 80, se ocupaban perros Beagle para el estudio de la fisiología cardiovascular, porque los perros Beagle, ¿los conocen los perros Beagle? Tienen la anatomía del sistema circulatorio muy parecida a la nuestra. ¿Okay? Actualmente ya, yo creo que nadie los ocupa, se ocupan puras ratas, ¿ya? Pero para que sepan, mucho de la fisiología clásica de los años 50 y 60 se hizo en el modelo de perro Beagle. ¿Qué es lo que aquí quiero posicionar en números, la lógica que yo les estaba mencionando? Desde una aorta única, evidentemente, surgen entre 40, dependiendo si la definimos de acuerdo al calibre, ¿no es cierto? Pero podemos tener tranquilamente 100.000 arterias, ¿no es cierto? Pero cuando vamos llegando a las arteriolas, el grado de ramificación, recuerden, es tremendo, ¿ok? Y entonces vemos que tenemos millones, casi 3 millones de arteriolas, casi 3.000 millones de capilares. Y eso implica que el área, piénselo, el diámetro de la tubería, si quieren verlo así, aumentó 3 órdenes de magnitud. Pasó de 2 decenas enteras a miles. O sea, realmente el diámetro aumenta mucho. ¿Okay? Y eso nos permite explicar que efectivamente, ¿no es cierto?, haya un flujo espontáneo directo hacia los capilares. Y además va a ser un flujo espontáneo, no lo olviden, a una velocidad que es permisiva precisamente del intercambio. ¿Ya? Y a medida que esto va convergiendo, va disminuyendo el área seccional total en el territorio venoso y por lo tanto, a pesar que hay poca presión, se acelera el flujo. ¿Ok? Entonces la manera de explicar que la sangre se acelere desde los capilares de vuelta al corazón es solamente porque está disminuyendo el área transversal. ¿Ok? Y recuerden que es importante que la sangre se acelere porque es una sangre que está más ácida, es pobre en oxígeno, rica en CO2 y por lo tanto tiene un potencial de generar acidosis local, como ocurre en algunos territorios. En el hígado puede ocurrir una hipercapnia y una acidosis local por acumulación de CO2. Ya recuerden que en el hígado, espero que lo hayan visto en Morfo, pero igual lo voy a mencionar, que una característica del hígado que recibe más sangre venosa que arterial. Sí. Y a través, ¿no es cierto?, del circuito portahepático recibe muchos nutrientes, pero recibe poco oxígeno, comparativamente en gramos de tejido. ¿Ok? Por lo tanto, la sangre hepática es una sangre que está levemente más ácida, está hipercápnica, tiene más CO2 que el resto del sistema, y eso sí puede generar respuestas locales a la acidosis. ¿Ok? Pero bueno, esto era solo para enfatizar lo que estoy diciendo, bla, bla, bla. La gradiente es la que permite el flujo. ¿Sí? Y un aspecto que es importante en términos de la perfusión, ¿no es cierto? Esto antes eran esquemas los clásicos laboratorios. Recuerden que en la lógica de nuestro sistema vamos a tener, nosotros estamos enfatizando el flujo vectorial, ¿no es cierto? Si este es el segmento de vaso que estamos determinando, ¿no es cierto? Nos interesa que desde una presión 1 a una presión 2, esa gradiente nos permite empujar, ¿no es cierto? La presión empuja el volumen, pero también, ya lo hemos mencionado varias veces, la presión es sobre las paredes del contenedor, que es precisamente lo que daña el endotelio. ¿Ok? Y lo que hay que tener presente en un esquema, en un sistema abierto, que sería en este esquemita, ¿no es cierto?, que efectivamente hay una presión direccional, pero también perdemos energía cinética sobre las paredes del contenedor. ¿Sí? Claro. Entonces, mientras más roce hay sobre las paredes del endotelio, menos se perfunde, menos flujo hay río abajo. Y eso empieza a cobrar importancia porque si, por ejemplo, aquí hay un ateroma, hay una deposición, ¿no es cierto?,
el radio efectivo disminuye y empieza a haber mucha más presión transmural, se acelera el flujo, hay mayor velocidad de flujo, si disminuye el área, aumenta la velocidad del flujo, y eso empieza a generar más roce sobre las paredes del contenedor. Y eso tiene potencialmente dos vertientes de daño. El daño clásico que ya hemos mencionado al endotelio, que recuerden que es súper gradual, empieza a poco. No es que el endotelio está funcionando top y se acaba, es de a poco. El endotelio empieza a estresarse y lo primero que hace es que el óxido nítrico de prostaglandina empieza a disminuir. Entonces uno empieza a ver que además esto se empieza a vasocontraer y empiezan a aparecer unos, así como las matorrales en las películas de vaquero, empiezan a robar unos acúmulos de trombocitos de a poco. ¿Ok? Ese es un daño, el daño transmural, pero además perdemos energía de perfusión. Entonces, eventualmente, si esto es una arteriola, estamos en esta zona, hacia los capilares vamos a tener una menor perfusión y por lo tanto va a estar llegando menos oxígeno. Entonces, los problemas que hay con una obstrucción, con una estenosis, con una ateroma, es que le generamos más estrés, perdemos más energía contra las paredes del contenedor y por lo tanto perdemos energía de empuje, si quieren verlo así. ¿Ya? Y lo otro que quería enfatizar, colgándome esta misma esquemita, es lo que yo les mencionaba hace un rato. Independiente de los valores de presión, los valores objetivos, es el delta P, es la diferencia, la fuerza impulsora. ¿Ok? Entonces uno, qué sé yo, la arteriola aferente y eferente a través de los capilares, podemos tener una diferencia de 25 milímetros de mercurio, pero en el territorio venoso puede ser incluso menor, esto puede ser, qué sé yo, 35 milímetros de mercurio y el flujo va a ser el mismo. ¿Ya? Esto lo quiero enfatizar porque a veces uno intuitivamente se queda con la idea que si hay menos presión va a haber menos flujo, pero lo que es relevante es la diferencia de presión. Entonces, si mantenemos la fuerza impulsora, vamos a mantener el flujo. Recuerden que la vena cava hacia la arteriola, hacia la aorta derecha, la presión puede ser tan baja como 1 o 2 milímetros de mercurio, realmente es muy baja. Pero mientras sea un poquito mayor que la que está entrando a la vena cava, ya es suficiente para generar que espontáneamente el flujo, valga la redundancia, fluya hacia el corazón. ¿Ok? Y entonces aquí, esta es la esquemita que les quería mostrar, es precisamente esta lógica. Recuerden, la velocidad de flujo, la relevancia que tiene, es que va a definir qué tan efectivo va a ser en el territorio capilar el intercambio gaseoso. Todos visualizan eso, ¿no? Que si la velocidad de flujo es muy rápida, no le damos tiempo al eritrocito de que suelte el oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y como entonces en este esquema está relativamente, esto de Milevi está bien establecido, si tenemos un flujo, qué sé yo, de 10 ml por segundo, ml es lo mismo que centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Y en este aumento de diámetro, que sería completamente parangonable con una ramificación, ¿ok? Sabiendo que la velocidad va a ser el flujo partido por el área, si ahora el área pasó de 2 centímetros a 10 centímetros cuadrados, podemos calcular que la velocidad de flujo pasa de 5 a 1 centímetro cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, realmente lo que tienen que visualizar es que si aquí se va moviendo un frente y hay más diámetro, inmediatamente se empieza a mover más lento. ¿No es cierto? Para mí es más intuitivo imaginarme una canaleta de agua que llega a una cañería, ¿no? Esa agua se va a empezar a mover más lento. Se mueve más volumen de agua, más lento. Esa es la lógica. ¿Ok? Y aquí está lo que yo les mencionaba. Entonces, un parámetro importante, que se hace más importante en el aspecto más fisiopatológico que el fisiológico, es la presión transmural, la presión a través de las paredes, que sabemos que depende del cuadrado de la velocidad de flujo. Es decir, un pequeño aumento, ahora en el caso contrario, imaginémonos que aquí, lo que les mencionaba aquí, se forma una ateroma, ¿no es cierto? Si esta velocidad cae a la mitad, la presión transmural, perdón, si la velocidad de flujo aumenta, aumenta al doble, la presión transmural aumenta 4 veces. Y por lo tanto generamos mucho más estrés mecánico sobre el endotelio y menor fuerza de perfusión. ¿Ok? Entonces empieza a ser menos efectivo el delivery de oxígeno y mayor el daño sobre las paredes.
¿Ok? Y el otro aspecto que es importante, que ya lo mencionamos, es, ¿no es cierto?, el recordar que se asume, a la luz de lo que uno puede leer experimentalmente, que el flujo de sangre en las paredes, en los vasos, ¿no es cierto?, obedece a un flujo laminar. ¿Ok? Sabemos que cuando hay apertura y cierre de válvula es un flujo turbulento, pero es más bien transitorio, pero en el grueso de los casos lo que vemos es que la onda que va viajando, ¿no es cierto?, va rápida en el centro del cilindro. Si esto lo viésemos en un corte transversal, lo veríamos, ¿no es cierto?, como concéntrico, que este círculo, que es el que va por acá, es el que va más lento, y el que va por el medio es el que va más rápido. ¿Sí? Y en el cilindro de flujo laminar, que aquí hay varios supuestos, ¿no es cierto?, pero que sería un cilindro perfecto, que no es tan así, que el flujo es 100% laminar, que tampoco es así, pero ley de Poisson, física mecánica, ¿sí? Está determinado. Recuerden que el área del cilindro va a ser, pi r cuadrado por la altura, ¿sí? Eso va a ser el volumen, y en virtud de eso uno puede definir que el flujo laminar en un cilindro perfecto depende de pi, de la diferencia de presiones de la cuarta potencia del radio partido por 8, lo mismo, la viscosidad de la sangre, que la vamos a asumir constante, y el largo del segmento. Es decir, mientras más largo el segmento, esto es la división, más cuesta mover el flujo. Y si reemplazamos en la ecuación general de transporte, que debe ser un ejercicio relativamente fácil, pero nunca uno se deja sorprender, ¿no es cierto? Mejor no lo pongo. Ustedes podrían, pasamos para acá, bla, 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 podríamos ver que la resistencia al flujo, que es la variable, recuerden que estamos regulando, va a depender de una constante, 8 pi, bla, 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 del largo del segmento, que por ahora no lo vamos a considerar, de la viscosidad de la sangre, que a menos que tengamos un paciente con un hipercortisolismo espantoso, la sangre va a ser una mermelada y va a costar moverla, pero vamos a asumir viscosidad estándar, y depende inversamente de la cuarta potencia del radio. Entonces eso realmente es lo relevante, porque un pequeño cambio en el diámetro se multiplica 4 veces su efecto sobre el flujo. ¿Ya? Entonces, ¿entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. La principal variable, lejos, ¿ya? Digamos, todas las demás se minimizan. Pero dicen, ay no, porque a veces cuando, qué sé yo, el paciente está a la altura y aumenta el hematocrito, la viscosidad, eso la verdad que es totalmente despreciable al lado de un pequeño cambio en el radio del vaso. ¿Ok? Y de nuevo, uno ve que si estamos viendo la resistencia en virtud del diámetro, el lado arterial, el lado venoso, a medida, ¿no es cierto?, que aumenta el calibre, inmediatamente va cayendo la resistencia, y esto es una función exponencial a la cuarta potencia. ¿Tá? Una manera de visualizarlo, antes se hacía ese laboratorio también, pero era acá a la escoba siempre, había un... capaz que alguna vez lo hizo, no sé. Había una botella que se conocía como el flautín, no me acuerdo. Tenía varias salidas, varios caños de salida, ¿ok? Entonces lo clásico era un contenedor grande que se tenía 10 litros de suero, y tenías una salida con un radio de 1 centímetro y otra salida con un radio de 2 centímetros. Entonces uno, mientras estaba dando la explicación, decía ya, en el escenario silvestre que nadie sabía nada, no como ustedes que son expertos, ¿no es cierto? Decía, bueno, si esto tiene un radio del doble, especulen en 5 minutos cuánto más va a ser el volumen de este contenedor respecto a este, y ahí uno intuitivamente dice, bueno, el doble, pues sí, el doble, pero ahí lo que hay que recordar, ¿no es cierto?, que el flujo depende de la cuarta potencia del radio, por lo tanto, si esto aumenta al doble, 2 a la 4 es 16, y el volumen que tenemos aquí es 16 veces mayor. Y este ejemplo no es tan caprichoso, porque precisamente es lo que yo les mencionaba. Cuando vemos una descarga beta-adrenérgica sobre un vaso muy grande como la arteria femoral, el cambio efectivo en el radio es pequeñito y no genera un impacto real. Pero si el cambio es sobre una arteriola más chica,
realmente una descarga, una activación alfa-adrenérgica en la arteriola aferente le puede caer el diámetro a la mitad, el radio a la mitad, y por lo tanto realmente la velocidad, el flujo puede disminuir 16 veces. Entonces es tremendamente efectiva la estrategia de regular el radio, ¿no es cierto?, el tono contráctil de las arteriolas pequeñitas. Sobre todo si tenemos 1000 millones de arteriolas, ¿no es cierto?, casi 1000 millones de arteriolas, y hay una descarga símpoto-adrenal en todo el territorio gastrointestinal, garantizado que el flujo a ese territorio va a caer espantosamente y toda esa sangre se la va a poder poner al encéfalo, musculatura locomotora, riñón, whatever. ¿Sí? De nuevo, lo que tiene que quedar claro, si es que en algún momento tienen que elaborar al respecto, desde el punto de vista termodinámico, la fuerza impulsora es la presión. ¿Ok? Eso nos permite explicar que esto esté ocurriendo de manera espontánea, que esté ocurriendo, ¿no es cierto?, unívocamente en una dirección, pero que es muy efectivo regular la resistencia. ¿Ok? Porque va a ser inversamente proporcional al cuadrado del radio. ¿Sí? No es particularmente complejo, ¿no es cierto? Y lo que vemos además en términos de lo que ocurre en nuestro sistema es que tenemos evidentemente sistemas en paralelo y en serie. Es decir, en paralelo, qué sé yo, de la aorta, la carótida, la femoral, el territorio hepático, ¿no? Todo eso va en paralelo, pero también en serie podemos, por ejemplo, a nivel renal, tener la interlobular, la arcuata, la aferente, ¿no es cierto? Y vamos adentrándonos en el territorio renal. ¿Sí? Entonces, cuando vemos un circuito local, por ejemplo el flujo renal, sabemos que la fuerza impulsora del flujo renal podemos determinar una presión de entrada y una de salida. Y que en cada arteriola vamos a tener una resistencia definida por el diámetro de esa arteriola que va a definir las caídas en cada uno de estos capítulos, en cada uno de estos territorios. ¿Sí? ¿Lo ven, no? Sí. Y por lo tanto, nosotros podemos decir que la presión inicial y final va a ser igual a la suma de cada una de estas presiones. ¿Sí? Sí, ¿sí? Y lo que sabemos es que en este sistema en serie el flujo va a ser siempre el mismo, porque si estamos hablando de un sistema en serie que vamos por, qué sé yo, de nuevo, la anterior pata, es siempre el mismo volumen. Por lo tanto, estoy inventando, pero no me acuerdo el nombre de la arteria. Por lo tanto, vamos a tener caídas de presión siempre con el mismo flujo. Y por lo tanto, lo que vemos es que la resistencia total en un sistema en serie, presión partido por flujo, va a ser la suma de la resistencia. Si alguna vez alguien hizo electrónica, ¿se acuerdan que resistencias en serie se suman? Y esa es la resistencia total. ¿Ok? Por lo tanto, esto es relevante porque en algunos territorios, de nuevo, si hay una estenosis, eso nos va a marcar la resistencia y la perfusión total en un territorio. ¿Ok? En cambio, si los territorios están en paralelo, ocurre una situación inversa. En lo que sabemos es que, de nuevo, las presiones al inicio y al final de esa bifurcación es la misma para los tres, territorios en paralelo, pero el flujo cambia. Sabemos que el flujo total va a ser la suma de lo que ocurre por cada rama. ¿Se acuerdan? La corriente total es la suma de la corriente resistiva, la capacitiva, todo eso que les gustaba tanto. Aquí es la misma idea. El flujo que sale de la aorta va a ser la suma del flujo por la carótida, más la femoral, más la hepática, etc. Se suman todos. ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos que cada uno de estos territorios en paralelo tiene su propio flujo que contribuye al flujo total, pero que tiene la misma presión. Por lo tanto, podemos determinar la resistencia, de nuevo, Q partido por una diferencia de presión es el inverso de la resistencia. La conducta, el inverso de la resistencia, por lo tanto, en paralelo, el inverso de la resistencia total es igual a la sumatoria del inverso de todas las resistencias. ¿Qué es lo que implica eso? Si le pusiésemos número, es que siempre la resistencia total va a ser menor que la suma aritmética de la resistencia.
¿Ok? Siempre va a dar un valor más bajo. Si esto es, estoy inventando, 10, 20 y 30, es decir, la suma de esto sería 60. 10 más 20 más 30, 60. Si calculásemos eso, esa resistencia va a ser mayor que la que si hacemos la inversa. Uy, yo dije pésimo. ¿Pero se entiende? Sí. Y por lo tanto, siempre los sistemas en paralelo, al haber menor resistencia, está favorecido el flujo. ¿Ya? Cosa con el del mundo. No sé si no creo que valga mucho la pena. Pero en la práctica, de nuevo recuerden que cuando ustedes están viendo un circuito en serie que va a tener su propio flujo, estamos viendo por ejemplo territorio renal, lo extrapolamos, lo extendemos, sabemos que hay varias antenas, aquí cada una de las resistencias te va a estar determinando la resistencia total y por tanto la perfusión total de ese órgano. ¿Ok? Cuando lo vemos a nivel sistémico macro, lo que vemos es que la disposición en paralelo hace que haya menos resistencia que si estuvieran todos en serie. Y por lo tanto favorece el flujo. No es mucho más que eso lo que quiero que recuerden. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de la fuerza impulsora en este sistema que es permisivo, ¿no es cierto? Que espontáneamente vamos a tener una tendencia hacia los capilares y de los capilares hacia la vena. Recuerden que presión sanguínea es un término que abarca presión arterial, venosa, etc. Y de hecho es tan abarcado que generalmente no se usa y uno tiene que especificar. Pero que en el diagrama total recuerden que tiene este componente pulsátil, estas serían las presiones intracamerales en el ventrículo izquierdo, cortesía de la contracción y la relajación isovolumétrica. Superamos poscarga, quedamos por debajo de la presión de apertura y cierre de la mitral. Y lo que vamos viendo, ¿no es cierto?, es que la presión originalmente pulsátil, primero vemos que va cayendo siempre, pero que va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos midiendo la presión arterial, recuerden que lo que estamos viendo, esto no hemos hablado de esto, ¿no? Para variar. El deterioro alcohólico. Recuerden que lo que estamos viendo con la presión arterial, que es lo que nos interesa, es que estamos viendo la presión que mueve esta sangre rica en oxígeno o rica en metabolitos que necesitamos desplazar. ¿Ok? Entonces, en general, desde un punto de vista de el suplementar oxígeno, etc., la variable que más se ocupa es la presión arterial media. ¿Ok? Canónicamente eso es 93 milímetros de mercurio, por ahí, ¿no es cierto? Que es un promedio de la presión sistólica y diastólica. ¿Ok? Pero la presión sistólica y diastólica nos ofrece más información desde el punto de vista clínico y por eso en clínica se reporta la presión arterial como 120/80 y no como 93. En cambio, cuando uno trabaja en perfusión de tejido, uno reporta la presión arterial media, quiero decir. ¿Ok? Y lo que estamos viendo en el pulso de presión precisamente es que la presión sistólica, que es la contracción, dura más o menos 1/3, la diastólica 2/3, y eso nos permite explicar en parte el cómo calculamos la presión arterial media. ¿Ya? Y lo que nos interesa entonces, esos valores de presión nos van a estar determinando, en particular, la presión arterial media, como les digo, es qué tan efectivo está siendo el trabajo circulatorio. ¿Ya? Y cuando vamos a ver qué es lo que determina la presión arterial, recuerden esto, ya varios de estos aspectos lo hemos visto, hay variables fisiológicas que ustedes debieran, ¿no es cierto?, peinarse con esto: el gasto cardíaco, frecuencia y volumen latido, y la resistencia periférica. Si alguien tiene dudas aún, ahora es el momento, o se calla para siempre. No, siempre pueden preguntar. Pero evidentemente también va a determinar la presión arterial, la volemia efectiva y el concepto que vamos a ver ahora, que se conoce como la compliance arterial. Compliance es un término técnico que no tiene una traducción literal, pero es distensibilidad, ¿ya? Que no es lo mismo que la elasticidad, porque la elasticidad se refiere a la capacidad de distenderse en virtud de una presión, pero la distensibilidad enfatiza la idea que cuando disminuye la presión vuelve a su volumen original y por lo tanto impulsa la sangre.
que de hecho la compliance arterial nos permite entender por qué se va perdiendo la pulsatilidad de la presión. ¿Ok? No se entendió mucho eso. Vamos a ver ahora el concepto. Mira, les voy a mostrar al tiro este esquema, que va a ser más fácil. Distensibilidad o compliance arterial. Entonces, en un esquema muy simplón, veamos, imaginemos que esto es el ventrículo izquierdo. Esta diferencia de volumen es precisamente la sístole. Nosotros aquí estamos al final de la sístole, se abrió la válvula aórtica y la aorta se distendió. ¿Sí? Aumentó el volumen porque le generamos un aumento de la perfusión. Y nosotros podemos determinar si este era el volumen original, esta línea no sé si se alcanza a ver. Todo esto es el volumen extra que aumentó la aorta. Entonces, en general, uno dice que la compliance arterial es cuánto aumentó el volumen de ese vaso por el aumento de presión, que es básicamente la presión sistólica, por sobre la diastólica. Esa es la diferencia de presión. Entonces, podemos ver que durante la sístole, entonces, se abre la válvula. Evidentemente hay un desplazamiento de toda la columna, ¿no es cierto?, el volumen latido, pero se distiende la pared arteriolar. Y lo importante que es que cuando comienza la sístole, perdón, la diástole ventricular y se cierra la válvula aórtica, lo que ocurre es que ahora, y por eso es lo que yo decía que en inglés se llama el culatazo, el recoil, rápidamente el tejido vuelve a su volumen original y por lo tanto empuja la sangre. Entonces, tanto en sístole como diástole hay un empuje de la sangre. En sístole directamente el trabajo ventricular, en la diástole es la compliance, particularmente aórtica. Pero esto tiene además un efecto amortiguador muy grande y por eso desde la aorta a la carótida y a medida que nos vamos alejando cada vez es menor la presión pulsátil. ¿Ok? Y de hecho en el pulso de presión, cuando vemos, ¿no es cierto?, este esquema del pulso de presión, ese uno podría descomponerlo. No sé si han visto cómo se compone esto, ¿no? Esta parte, si hiciéramos aquí el achurado, esto es apertura de la válvula aórtica, cierre de la válvula aórtica, y es literalmente montarlo al trabajo cardíaco, ¿se acuerdan? De ventricular. Y esta inflexión acá es precisamente la compliance arterial. No sé si lo visualizan. ¿Se acuerdan cuando veíamos el trabajo del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Se abrió la válvula aórtica, empezó a aumentar la presión sobre la arteria, evidentemente. Aquí se cierra la válvula aórtica. ¿Y por qué esto no es completamente, ¿no es cierto?, no es una caída monotónica? Es porque ahora lo que vemos es el efecto de la compliance arterial, de este culatazo que genera un aumento de la presión cuando vuelve a su volumen original. ¿Sí? Entonces, y vamos a ver, ahora que vamos a empezar a hablar de circulación coronaria, vamos a ver que el flujo que se da durante la diástole es mayor que la sístole en las coronarias, particularmente en el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Pero lo que les quiero mencionar respecto a, entonces, primero a la distensibilidad, a la compliance arterial, es que va a ser una variable que determina la presión. ¿Ya? Entonces sabemos, cuando vemos, ¿no es cierto?, la compliance arterial, en virtud de la edad de la persona, sabemos que a medida que vamos envejeciendo, ¿no es cierto?, se pierde, se oxidan los tejidos, se pierde esa elasticidad. Por lo tanto, en vez de ceder, ¿no es cierto?, ser permisiva la arteria, es más rígida y el endotelio recibe todo el impacto de la presión sistólica, por lo tanto empieza a deteriorarse. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ¿no es cierto?, a los 23, 24 años, los 20, 24 años están ahí claramente ustedes, la compliance está en su máximo esplendor. ¿Ok? Pero a los 46, se fija, yo ya perdí la mitad de la compliance arterial y por lo tanto mis arterias están sujetas a un estrés mecánico mucho mayor. ¿Sí? Y de nuevo, recuerden que cuando hay daño oxidativo por glicosilaciones, etcétera, como ocurre en la diabetes, no solo se daña
los aspectos vasomotores como el endotelio, su comunicación con la musculatura lisa, sino que también las paredes, el pasivo, el colágeno, los fibroblastos, la elastina también se dañan y de hecho se rigidizan. ¿Ya? Entonces, dentro de las variables que nos permiten explicar esta mayor propensión a la hipertensión con la edad, por un lado está lo que ya hemos mencionado, que el estrés oxidativo, que el endotelio, que bla 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 bla, pero por otro lado que además las cañerías se ponen más rígidas y por lo tanto al no ceder generan que haya más daño y de hecho empieza a haber una mayor diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, porque no se da este efecto que estamos mencionando recién, no es tan marcado que incluso durante la diástole esta complacencia arterial permite que haya un flujo continuo y el flujo empieza a ser más pulsátil. ¿Lo ven? ¿No? Sí. ¿Qué es lo que no ve? Que no sabe, echa fuera. Desde se le ve en adelante. Últimos 15 minutos. Lo que le quería decir, Espinosa, es que si perdemos esta capacidad elástica, no solo estamos generando un mayor estrés sobre el endotelio, lo clásico que hemos mencionado, sino que además el flujo empieza a ser menos continuo. Porque no tenemos, y por eso es importante en esta caricatura que es muy simplona, pero me gusta por eso, debieran poder visualizar que durante la sístole se empuja la sangre y durante la diástole también. Un efecto netamente del ventrículo y otro de la elastancia de los vasos. Y eso nos permite que el flujo vaya siendo, si bien la presión es muy pulsátil, el flujo tiende a estabilizarse y eso mejora mucho. Recuerden que a las células no les gusta mucha turbulencia, les gusta el aspecto homeostático, que todo esté constante. Y por lo tanto, si perdemos esa elastancia, no solo se daña más el endotelio, sino que el flujo empieza a ser más trancado. ¿Sí? ¿Hay como mecanismo compensatorio aumentaría la frecuencia? ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque va a depender finalmente de resistencia más río abajo. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿eso pasa igual siendo grandes vasos o anteriores? Sí, pero mucho más marcado en las arterias grandes. Porque, como se muestra en esta caricatura, efectivamente uno ve que va disminuyendo, porque el mismo fenómeno de la elastancia va amortiguando hacia abajo la presión, porque el flujo va siendo cada vez más constante. Entonces, si llega un samurái con una katana, le corta la cabeza con conejo, veríamos que desde la aorta el flujo sería 5 litros por minuto, casi cero. Sí, ¿han visto las películas japonesas que sale el chorro ahí? ¿Ok? Pero si le cortamos un brazo para que sufra más y no la cabeza, y muera lentamente en horribles gritos de dolor, veríamos que de la carótida hay menos diferencia en el fluido. Porque la compliance nos va amortiguando mucho la presión y finalmente ya a nivel de arteriolas de 200 micrómetros para abajo, casi que no se distingue la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. En cambio, en un viejo y acabado como yo, probablemente todavía a nivel de arteriola, ¿no es cierto?, todavía se ve esa pulsatilidad. Y si la sangre llega fluyendo pulsátil a nivel capilar, eso estresa muchísimo el endotelio capilar y se pierde eficacia en el transporte. Recuerden esa lógica de que la homeostasis es mantener la variable regulada dentro de un rango, y esa sí opera, somos mecanismos homeostáticos, por lo tanto si no está regulada la variable, todo se empieza a estresar. ¿No? Me entiendo, entonces, si afecta mayormente el grano del vaso, tiene que ver con los mecanismos de resistencia arterial a nivel más distal, que hace que eso se dañe después, o sea, que a la larga después igual se dañe. ¿Los distales? Sí. O sea, si pierdes compliance arterial, evidentemente la aorta se va a empezar a estresar. Pero siempre lo que van a ser más vulnerables son los vasitos chicos, porque tienen menos colágeno, menos musculatura lisa, por lo tanto sufren más infarto. ¿Sí? Yo no entiendo por qué en diástole también hay compliance. Si el ventrículo se... Es que por eso les digo que es un término, yo se lo preguntaba a los cardiólogos para ver si existe un término en castellano técnico y
al menos él me dijo que no existía, porque precisamente la compliance apunta no a que se distiende, sino que al culatazo de vuelta. Esa es la importancia. Entonces, este cambio de volumen es una perturbación finalmente, ¿no es cierto? Es lo que le ocurre al vaso por el aumento de presión. Imagínate que si tenemos una manguera y le damos la llave, ¡bum!, la manguera va a sufrir esa distensión. Pero lo que realmente nos importa, en este tema mejor aún, es precisamente cuando estamos en diástole, visualízalo, digamos, en fracciones de segundo, congela la imagen, está hinchada la arteria, dejamos de presionarla, está llena, por decirlo así, deja de sufrir la presión de centrífuga e inmediatamente vuelve a su volumen original, y eso es lo que desplaza la sangre. ¿Sí? Excelente. ¿En un anciano la presión diastólica debería disminuir? ¿Perdón? ¿En un anciano la presión diastólica debería disminuir? No necesariamente, porque finalmente la presión diastólica final es incluso posterior al evento de compliance. ¿No es cierto? Tú la presión diastólica la estás midiendo acá. Lo que no hay que olvidar es que en el intervalo entre ciclos tenemos la arteria llena de sangre y hay una tremenda columna de líquido ahí, por lo tanto hay presión. Imagínense que, qué sé yo, abrimos una manguera y la cortamos y usted va a sentir que la manguera tiene una tremenda presión. No porque no haya en ese momento un flujo, se pierde la presión. Y de hecho, 80 milímetros de mercurio es una tremenda presión. ¿Sí? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero... No, está... ¿Sí? Que igual hay menos elasticidad, yo creo. Insisto. Ya, respecto a el sistema venoso, aquí lo que más quisiera enfatizar, por un lado está quizá el aspecto más relevante clínicamente, tiene que ver con lo que hemos mencionado de que cerca de 2/3 de la sangre va a estar en el territorio venoso y que las venas también tienen una compliance que no es relevante para el flujo, porque una vez que llegamos a los capilares ya hay otro orden de cosas, pero el hecho que sean muy distensibles hace que se almacena la sangre en el territorio venoso. Y como yo les decía, el ejemplo del guardia del Palacio de Buckingham que está parado 16 horas al día y que el efecto neto después de estar varias horas quieto es que la sangre se le acumula en la vena femoral y se le empiezan a hinchar las venas, eventualmente pueden ponerse hasta edematoso, porque si una persona está parada, uno ve que aumenta la presión sanguínea en las venas y aumenta significativamente. Pero en la práctica, ¿a qué se traduce eso? No sé si lo visualizan, pero si ahora tenemos, ¿no es cierto?, las venas totalmente distendidas, está retornando menos sangre al corazón. Por lo tanto, el corazón está con una precarga menor. Entonces, la persona está en reposo, empieza a disminuirle la precarga y el reflejo auricular hace esa lectura y por lo tanto disminuye la descarga. Entonces empieza a disminuir la poscarga, empieza a disminuir el gasto cardíaco por debajo del valor basal y eventualmente la persona se puede desmayar. Lo visualizan, ¿no? Eso es la hipotensión ortostática, en alguna parte lo han puesto. ¿Sí? Hipotensión ortostática se refiere a eso, a que posturalmente, ¿no es cierto?, la sangre se nos empieza a acumular en los vasos, en las venas, ¿no es cierto?, y por lo tanto fluye menos hacia arriba. Y lo que visualiza el corazón es menor precarga. Empieza a cargar menos, nos disminuye el gasto cardíaco, hipotensión refleja y uno eventualmente se puede desmayar. ¿Podría pasar lo mismo si estoy mucho tiempo sentado? Si está mucho tiempo sentado también, pero sabemos que en el territorio inferior, en el tren inferior, las venas femorales van a almacenar una gran cantidad de sangre, por lo tanto el efecto es... De hecho, te puede pasar si estás acostado y te levantas rápido, si estás sentado mucho rato, etcétera, pero cuando estás de pie es mucho más marcado el efecto gravitatorio. ¿Sí? Y bueno, y lo otro es recordarles, ¿no es cierto?, que en el endotelio también, al igual que en el endocardio, en las cámaras, vamos a ver las válvulas que son bicúspides que están impidiendo que haya
reflujo sanguíneo a nivel venoso, ¿ya? Porque aquí efectivamente podemos llegar a presiones virtualmente cero. Entonces, efectivamente, si bien siempre hay una diferencia de presión que favorece que la sangre se vaya espontáneamente a la aurícula derecha, pero son presiones tan bajas que realmente si uno por un efecto gravitatorio, y empezamos en las manos, qué sé yo, puedo invertir la diferencia de presión. Y efectivamente puede haber un pequeño freno en el flujo sanguíneo venoso hacia el corazón. Y algo que favorece muchísimo que se mantenga vectorial, digamos que el flujo se mantenga unidireccional, es precisamente que por la disposición de los pliegues de las válvulas, ¿no es cierto? Si el flujo es hacia el otro lado, inmediatamente se cierra la válvula. ¿Sí? Pero la verdad que no querían enfatizar mucho respecto a las venas, excepto el aspecto, ¿no es cierto?, que, de nuevo, el hecho que si nos ponemos a caminar no se va a dar ese efecto ortostático, ¿no es cierto?, hipotensor, porque precisamente el tono muscular, ¿no es cierto?, favorece muchísimo el flujo por compresión de la vena. Entonces, si uno está caminando, y estoy viendo que si yo, por ejemplo, que este es el gastrocnemio, con cada contracción favorecemos, ¿no es cierto?, empujamos peristálticamente la sangre venosa y por lo tanto estamos favoreciendo tremendamente el flujo de la sangre. En cambio, si estamos quietos y el tono muscular está relajado, la vena se empieza a extender, a acumular la sangre y por lo tanto cada vez llega menos río arriba. Ahí están tus venas. ¿Sí? Tu músculo. Tu válvula. Entonces el sedentarismo explicaría por qué la gente de avanzada edad tiene varices. Puede ser. Puede ser, pero lejos el principal efecto del sedentarismo es sobre el músculo cardíaco, sobre la bomba. O sea, el músculo, el corazón deportista es más grande, tiene un volumen latido mucho mayor, tiende a ser bradicárdico, compensa la mayor eficacia en el volumen latido con una menor frecuencia para mantener el gasto, ya estoy diciendo meteorológico, y eso es lejos el mayor impacto. ¿Se fijan? Pero eso también se da que cuando la circulación, hay menos circulación, menos tono muscular, hay mayor flujo pasivo en las venas y eso puede generar incluso este edema. Perdón. ¿Y un problema en las válvulas, en las venas? ¿Puede hacer que se retenga más? Sí, claro, por cierto. Cuando hay valvulopatía venosa, evidentemente está más sujeta a que haya un regurgitar de sangre venosa y eventualmente ahí uno ve también que se hincha incluso en algunas partes, nunca me sé dónde están, pero uno puede determinar dónde están. Han hecho esos ejercicios, ¿no? De determinar dónde están las válvulas, uno puede visualizarlo. Y efectivamente, si hay un problema valvular venoso, uno debiera esperar que haya, ¿no es cierto?, la hinchazón de las venas, etcétera, etcétera. ¿Sí? De los capilares no quiero mencionarles mucho porque vamos a hablar cuando hablemos de respiratorio del intercambio gaseoso. Aquí lo que les quiero mencionar es que visualizar que los capilares realmente son muy pequeñitos y que en la práctica son del diámetro más o menos de los eritrocitos. Y probablemente todos alguna vez han visto una imagen cuando uno ve, ¿no es cierto?, la sangre fluyendo por los capilares y uno ve que los eritrocitos van en fila india. ¿No es cierto? Y de hecho, como son, no tienen núcleo, los eritrocitos humanos, son muy flexibles y eso favorece, ¿no es cierto?, que se muevan, pero en la práctica van casi en fila india, ¿no es cierto? El flujo sanguíneo en la microcirculación, es decir, en la monocapa epitelial, que es el endotelio, está en el rango de 1 milímetro por segundo, ¿ya? Y eso es precisamente lo que permite que haya tiempo para que, ¿no es cierto?, imaginemos que esto es un músculo, que todo el CO2 que se está produciendo entre al capilar y que además por diferencia de presión de oxígeno, el oxígeno se suelte de la hemoglobina y se suministre directamente a esta región. ¿Sí? Y ahí lo que es importante recordar entonces, por eso no quiero enfatizar porque lo vamos a ver en respiratorio, pero es la lógica que la presión hidrostática, ¿no es cierto?, cae por debajo de la oncótica. Ya lo que mencionamos en la mañana, ¿no es cierto? Es decir,
si más o menos la presión oncótica está en el rango de los 25 milímetros de mercurio, sabemos que en los capilares la presión puede caer por debajo de eso, y la ventaja es que en la mitad arteriolar del capilar todavía la presión hidrostática es mayor y favorece que, ¿no es cierto?, extravasiemos algo de agua, pero sobre todo oxígeno, glucosa, etc. Pero ya en la segunda mitad capilar hacia venoso, la presión ha caído tanto que hay un efecto neto centrípeto. Y por lo tanto estamos absorbiendo el oxígeno, el amonio, los metabolitos en general, bla, 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 bla. Y eso va a favorecer mucho precisamente este intercambio. ¿Sí? Sí. Ya. Y respecto a... Para finalizar. Entonces la regulación de la resistencia vascular, ¿no es cierto? Recuerden, casi todos estos aspectos, yo no me acuerdo perfectamente, sí, los vimos la semana, el semestre pasado, ¿no es cierto? Que es la comunicación endotelio muscular. ¿Ok? Aquí entonces, de los aspectos importantes a tener presente, lo mínimo necesario para no perderse, recuerden que hay un montón de señalización paracrina, endocrina, sináptica, bla, 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 pero la clave primero es, si el calcio aumenta en el endotelio, eso es sinónimo de vasodilatación. Y principalmente se debe a que la óxido nítrico sintasa endotelial se activa por calcio. Entonces, si aumenta el calcio en el endotelio, lo que vamos a ver es una gran producción de óxido nítrico, vasodilatación. Vasodilatación es sinónimo de caída de la resistencia y de aumento del flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, receptores muscarínicos M3 en el endotelio es proteína GQ, IP3, habilidad de calcio, bla, 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 y por lo tanto el aumento de calcio en el endotelio genera óxido nítrico. Y el óxido nítrico, recuerden que activa la fosfatasa de la cadena liviana de la miosina y por lo tanto relaja. ¿Sí? En contraposición, que en algunos territorios tenemos receptores muscarínicos en la musculatura lisa. ¿Ok? Y ahí lo que vemos es que la misma vía de señalización, pero en la musculatura lisa, si aumenta el calcio, es vasoconstricción. Y la misma lógica, aumenta el calcio, pero ahora aumenta el calcio y lo que vamos a estar haciendo es la calcio-calmodulina, bla, 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 la quinasa de la cadena liviana en la miosina, y vamos arriba con la vasoconstricción de la musculatura lisa. La contracción de la musculatura lisa. ¿Sí? Por eso yo, cuando hablamos de señalización celular, yo les decía, depende del agonista, depende del receptor y de la vía de señalización, pero también depende del tipo celular. Porque la misma vía muscarínica, GQ, etcétera, en el endotelio genera vasodilatación, en la musculatura lisa, vasoconstricción. ¿Sí? Y entonces ustedes casi que tienen que apostar que, por ejemplo, los principales agentes hipertensores como la angiotensina 2, por ejemplo, la vasopresina, lo que están generando es un aumento de calcio directo a la musculatura lisa. ¿Ok? En contraposición que vasodilatadores, lo que están, por ejemplo, receptores beta 2 que en el músculo cardíaco generan vasoconstricción, en la musculatura esquelética o en las vías aéreas generan dilatación. ¿Sí? Entonces la descarga simpática, por ejemplo, sobre el gasto cardiorrespiratorio es muy efectiva porque genera contracción del cardiomiocito, pero dilatación de las vías aéreas. Entonces disminuye la resistencia al flujo aéreo de las vías aéreas, pero aumenta el volumen latido a nivel cardíaco. ¿Sí? Y lo otro también para que sepan, porque puede que en fármaco les den algunas pinceladas de eso, que la otra regla más allá de la del calcio es, si la sustancia, si el compuesto, el fármaco despolariza la musculatura lisa, es vasoconstricción. Si la hiperpolariza, vasodilatación. Y ahí la lógica es, si despolarizamos nos acercamos al valor de activación de los canales de calcio tipo E, los canales de calcio voltaje dependiente. ¿Ah? Y en ese entendido,
Vamos a ver coronarias. Vamos a empezar con coronarias. Estamos súper bien de tiempo.